Mi marido me humilló con su amante en la fiesta de Navidad, pero cuando todos. Hay noches que parecen eternas. Fiestas donde las luces brillan tanto que ciegan y donde una sola mirada puede cambiarlo todo. Detrás de la elegancia, de las joyas y de las sonrisas perfectas, existen secretos capaces de destruir reputaciones, amores y hasta imperios enteros. Cuando la traición se mezcla con el lujo y la dignidad se pone en juego, nadie puede escapar de las consecuencias. Y lo que comienza como un brindis puede terminar como una tormenta que nadie vio venir. No te pierdas ni un minuto de esta historia llena de emociones intensas y giros inesperados. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte el final. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás acompañando? El salón principal de la joalhería Santillán resplandecía bajo lámparas de cristal, reflejando el brillo de los diamantes expuestos en vitrinas de seguridad. Clara avanzaba con paso seguro, consciente de las miradas que seguían cada detalle de su vestido de diseñador y de la elegancia con la que sostenía una copa de champán. Había acompañado a Javier en decenas de recepciones, pero aquella noche era distinta. Percibía un murmullo sutil, un aire cargado de expectativas que no sabía explicar, como si la velada guardara un secreto que todos conocían menos ella. Los invitados, miembros de la élite madrileña, se arremolinaban en pequeños grupos, comentando inversiones, propiedades y viajes recientes a hoteles boutique en la Riviera Francesa. Clara sonreía con la dignidad de quien está acostumbrada a habitar un mundo donde el lujo es regla. Sin embargo, dentro de sí sentía un vacío extraño, un presentimiento que la inquietaba. Ajustó el bolso de cuero en su brazo y se prometió que nada empañaría aquella noche. No sospechaba que en cuestión de minutos su vida se quebraría frente a todos. De pronto, un murmullo recorrió el salón. Las luces se concentraron en la entrada, y Javier apareció con la seguridad del hombre que se cree dueño de todo. Vestía un traje impecable y caminaba con paso firme. Pero no estaba solo. A su lado, tomada de su brazo, avanzaba Isabel, la nueva diseñadora de la firma. Su vestido rojo y sus labios pintados con descaro encendieron el ambiente. Fue como si un cristal cayera al suelo. Las conversaciones se interrumpieron y los ojos de todos se posaron en aquella pareja inesperada. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. No podía comprender lo que veía. Por un instante pensó que se trataba de un malentendido, una aparición inocente. Pero cuando Javier levantó la mano para pedir silencio y presentó a Isabel como la musa que inspiraba la nueva colección, supo que su peor temor estaba sucediendo ante cientos de testigos. Las sonrisas se congelaron, los murmullos crecieron, y las cámaras de los fotógrafos capturaban cada gesto, cada mirada de incredulidad. La copa de champán tembló en sus manos, y tuvo que dejarla sobre una mesa para no dejar escapar el líquido. El rostro le ardía, aunque trataba de mantener la compostura. Javier hablaba con orgullo, halagando el talento de Isabel y agradeciendo su apoyo incondicional. Aquellas palabras eran como cuchillos disfrazados de flores, hiriendo el orgullo de Clara delante de socios, clientes y hasta de miembros de su propia familia. Nadie se atrevía a consolarla. El espectáculo era demasiado atractivo para apartar la vista. Una periodista se acercó para fotografiar a la nueva pareja, y Javier, sin pudor, abrazó a Isabel, sellando el momento con un gesto calculado. Clara apretó los dientes, intentando no derrumbarse. El peso de los comentarios se hacía insoportable. La esposa trofeo, superada por una veinteañera, ya no pertenece a este mundo. El eco de esas frases la taladraba mientras luchaba por no derramar lágrimas. Pero los ojos vidriosos la delataban, y en la pantalla de varios móviles ya circulaban imágenes de su dolor. En medio del tumulto, buscó refugio en un rincón del salón. El perfume de los invitados, la música de la orquesta y el brillo de las joyas se mezclaban en una atmósfera irreal. Se preguntó cómo había llegado a ese punto, cómo el hombre al que había entregado años de vida podía exponerla así, sin respeto ni compasión. No encontraba respuesta. Solo sentía el latido acelerado de su corazón y la urgencia de escapar antes de que la humillación la asfixiara por completo. Con paso rápido cruzó el salón, esquivando las miradas inquisitivas. Nadie intentó detenerla. Quizá porque todos disfrutaban del espectáculo, quizá porque en esos círculos el respeto se mide en silencios y no en gestos de empatía. Cuando empujó las puertas de cristal y salió la fría noche madrileña, el aire gélido la golpeó como un recordatorio brutal de que estaba sola. El bullicio quedó atrás, pero la herida seguía abierta, latiendo en cada recuerdo de lo ocurrido. Un chofer se apresuró a abrir la puerta del coche, pero Clara dudó en subir. Miró al cielo iluminado por las luces de la ciudad y respiró hondo.
Sabía que si permitía que las lágrimas cayeran en ese momento, se convertiría en la imagen derrotada que todos esperaban. Decidió contenerse, apretando las manos hasta clavarse las uñas en la piel. Aún no tenía un plan, pero una certeza la acompañaba. Esa humillación marcaría un antes y un después en su vida. El coche arrancó lentamente, alejándola del edificio donde su dignidad había sido destrozada. Clara apoyó la cabeza en la ventana y cerró los ojos, intentando calmar la tormenta que llevaba dentro. Recordó cada sonrisa fingida, cada palabra vacía de Javier, cada sacrificio que había hecho en nombre de un matrimonio que ahora se derrumbaba públicamente. No era solo el fin de una relación, era la caída de una mujer que debía reconstruirse desde las cenizas. Y aunque aún no lo sabía, la vergüenza de esa noche sería el combustible de su renacer. Los días posteriores a la fiesta de Navidad se convirtieron en un suplicio para Clara. Apenas amanecía y ya los titulares de las revistas de sociedad inundaban los kioscos. Fotos de Javier e Isabel paseando por el salón, sonriendo como si fueran protagonistas de un cuento perfecto. Los periodistas describían a Isabel como la nueva joya de la corona, mientras a Clara la reducían a un papel secundario, casi decorativo. Aquellas portadas llegaban también a las manos de sus vecinos y conocidos, que no dudaban en comentar a espaldas lo que todos daban por hecho. Javier la había reemplazado sin miramientos. Encerrada en su casa de Madrid, con sus ventanas grandes cerradas al mundo exterior, Clara repasaba una y otra vez las imágenes que la televisión repetía sin compasión. No había canal que no mostrara el momento exacto en que Javier presentaba a Isabel como su musa. Cada repetición era como sal en la herida. La mujer que había acompañado al magnate en banquetes, viajes de negocios y recepciones en clubes privados, se encontraba ahora reducida a un objeto de burla. La soledad se instaló como una sombra en cada rincón de la casa. Las llamadas de amigas se tornaron incómodas. Algunas fingían consolarla, otras solo querían enterarse de los detalles para alimentar el chisme en la próxima comida elegante. Incluso en la agencia de viajes donde Clara solía organizar escapadas románticas con Javier, la empleada, al verla entrar, le dedicó una mirada de compasión disfrazada de cortesía. Todo lo que antes era rutina se transformó en un recordatorio cruel de su humillación. En ese mundo donde el lujo se exhibe como poder, caer en desgracia significaba perder respeto, incluso entre quienes antes la adulaban. La familia tampoco fue un refugio. Su hermana menor, que siempre la envidió en silencio, le dijo con ironía: «Quizá era hora de que vivieras en el mundo real». Sus padres, más preocupados por el que dirán que por su sufrimiento, insistieron en que debía mantener la calma y preservar la dignidad. Pero, ¿qué dignidad se puede conservar cuando tu esposo te abandona frente a cámaras y testigos? Clara comprendió entonces que estaba sola, que ni siquiera su propio círculo era capaz de ofrecerle un gesto de verdadero apoyo. Durante noches enteras, se quedaba despierta, caminando descalza por el pasillo iluminado apenas por lámparas bajas. Miraba los muebles de diseño y la decoración impecable de la casa, y se preguntaba si todo ese lujo había sido su jaula. Recordaba cómo Javier controlaba cada gasto, cada tarjeta de crédito, cada transferencia desde la cuenta conjunta, siempre recordándole que era él quien proveía. Ahora entendía que esa aparente generosidad era otra forma de dominio. Clara no solo había perdido un marido, había perdido también la ilusión de que aquel mundo le pertenecía. En medio de ese vacío, comenzó a escribir en un cuaderno que había olvidado en el cajón de su mesilla de noche. No eran cartas dirigidas a nadie, sino confesiones íntimas, pensamientos que no se atrevía a compartir. A veces relataba con rabia la traición de Javier. Otras, describía la tristeza que sentía al verse sola en un jardín donde antes organizaba cenas fastuosas. Escribir se convirtió en su refugio silencioso, una manera de no dejar que el dolor la consumiera por completo. Mientras tanto, Javier aparecía en programas de entrevistas, siempre acompañado de Isabel. La describía como su socio creativo y hablaba del futuro de la joalhería con una seguridad arrogante. Cada palabra pública suya era una bofetada más para Clara. No mencionaba el pasado, no hablaba de los años que ella le había entregado. Para él, era como si nunca hubiera existido. Verlo tan confiado, tan altivo, solo aumentaba la rabia que se acumulaba en su pecho. Clara dejó de asistir a reuniones sociales. Evitaba los restaurantes elegantes donde sabía que encontraría a antiguos conocidos dispuestos a cuchichear. Pasaba horas en su habitación, observando por las ventanas cerradas cómo el mundo seguía adelante sin ella. Sin embargo, en medio de aquella oscuridad, algo comenzó a encenderse. No era todavía un plan, ni siquiera una idea clara. Era más bien un presentimiento, la certeza de que la vida no podía terminar en esa humillación.
Había sido derribada, sí, pero no estaba dispuesta a permanecer en el suelo. Una tarde, mientras hojeaba una revista que mostraba a Isabel luciendo un collar de perlas en un evento, Clara sintió un impulso inesperado. Cerró la publicación con fuerza y respiró hondo. Por primera vez desde la fiesta, no lloró. Comprendió que seguir derramando lágrimas era regalarle la victoria a Javier. Y aunque aún no sabía cómo, intuyó que el camino de la revancha se empezaba a trazar en su interior. La tristeza comenzaba a transformarse lentamente en determinación. El juicio silencioso que todos habían dictado sobre ella todavía pesaba en cada comentario, en cada mirada, en cada suspiro de compasión. Pero Clara ya no se veía como una víctima indefensa. En su mente, la humillación pública comenzaba a convertirse en un recuerdo que tarde o temprano se tornaría en arma. Sin decir nada a nadie, se prometió que un día devolvería golpe por golpe, mirada por mirada, palabra por palabra, y que lo haría de tal forma que nadie en Madrid volvería a dudar de quién era realmente. La presión mediática y el peso de las miradas críticas en Madrid se hicieron insoportables. Cada vez que Clara intentaba salir de su casa, alguien la reconocía, alguien murmuraba, alguien tomaba una foto a escondidas. La ciudad entera parecía haberse convertido en un escenario de juicio permanente. Fue entonces cuando tomó la decisión de marcharse, no como una huida desesperada, sino como un respiro necesario. Marbella apareció en su mente como un refugio posible, un lugar donde el sol y el mar podrían amortiguar el eco de la humillación que aún la perseguía. Reservó una suite en un resort frente al mar a través de una agencia de viajes de confianza. No quería improvisar, necesitaba un espacio que le recordara que todavía tenía derecho al lujo, a la calma, a la vida que Javier le había arrebatado en cuestión de minutos. Cuando llegó, el vestíbulo la recibió con aroma a flores frescas y una decoración minimalista que contrastaba con la ostentación madrileña. Los ventanales gigantes mostraban un horizonte azul infinito, y por primera vez en semanas, Clara respiró sin sentir el peso de los ojos ajenos sobre su espalda. En los primeros días se dedicó a caminar por la playa al amanecer, evitando las multitudes y permitiéndose escuchar únicamente el sonido de las olas. Sentía que cada paso sobre la arena borraba una parte del dolor acumulado. Aún así, por las noches el silencio de la suite le recordaba que estaba sola, y la soledad se presentaba como un enemigo persistente. Se refugiaba en el spa del hotel, donde los masajes y los aromas de aceites esenciales le devolvían una calma momentánea, aunque las preguntas internas seguían golpeando sin descanso. Una tarde decidió cenar en el restaurante elegante del resort, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba probarse a sí misma que aún podía ocupar un espacio público sin sentir vergüenza. Se vistió con un vestido blanco sencillo, acompañándolo con unas discretas joyas de perlas que había guardado para ocasiones especiales. Cuando entró al salón, varias miradas se volvieron hacia ella, no con lástima, sino con curiosidad. Clara descubrió que todavía podía atraer la atención de una manera distinta, sin ser la esposa del magnate, simplemente siendo ella. Fue en ese restaurante donde el destino decidió intervenir. Mientras hojeaba la carta de vinos, una voz masculina interrumpió su concentración. Clara Santillán, o debería decir Clara a secas. Ella levantó la vista y se encontró con Julián, un hombre al que había conocido en un evento años atrás, cuando aún confiaba en Javier. Su porte era distinto, más seguro, y la forma en que la miraba no tenía compasión, sino interés genuino. Él no parecía verla como una víctima, sino como una mujer capaz de reescribir su propia historia. El primer intercambio de palabras fue cordial, casi protocolario. Julián comentó que estaba en Marbella revisando posibles inversiones en bienes de lujo y que se había hospedado en el mismo hotel boutique por casualidad. Clara sonrió con cierta incredulidad. Le costaba aceptar las coincidencias después de todo lo vivido. Sin embargo, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de viajes, de ciudades europeas, de lo difícil que resultaba mantener la dignidad en un mundo donde la apariencia lo es todo. Por primera vez en semanas, Clara se sintió escuchada. Los encuentros se repitieron de manera espontánea. Coincidían en la piscina, en el gimnasio, en los pasillos del hotel. Julián siempre encontraba una excusa para detenerse y conversar, sin presionarla ni invadir su espacio. Había en él una mezcla de curiosidad y respeto que Clara no estaba acostumbrada a recibir. Sus palabras no buscaban halagos superficiales, sino despertar en ella una reflexión. El poder no está en lo que poseemos, sino en cómo decidimos usarlo, le dijo una mañana, dejando a Clara pensativa por horas. Una noche, Julián la invitó a compartir una copa de vino en la terraza de su suite. El cielo estaba despejado y las luces de la ciudad se mezclaban con las estrellas.
Clara dudó al principio, pero finalmente aceptó. La conversación se volvió más íntima, y entre confesiones, ella se atrevió a mencionar la traición de Javier. Julián escuchó en silencio, sin interrumpirla, como si comprendiera el peso de cada palabra. No ofreció consejos vacíos ni frases hechas, simplemente le recordó que incluso las heridas más profundas podían convertirse en fuerza. Al regresar a su habitación esa noche, Clara se miró en el espejo del baño y notó algo distinto en sus ojos. Ya no eran solo reflejo de tristeza, había un destello nuevo, un matiz que se parecía a la esperanza. Julián no había prometido salvarla ni endulzarle la vida, pero había sembrado en ella la certeza de que aún podía reinventarse. El recuerdo de su humillación seguía vivo, pero ya no ocupaba todo el espacio. Empezaba a surgir un terreno fértil donde germinaría algo más grande. Marbella se convirtió en el escenario de una transición inesperada. Lo que comenzó como una fuga desesperada para escapar del juicio social, terminó siendo el inicio de un reencuentro consigo misma. Clara no tenía aún un plan definido, ni un camino claro hacia la revancha, pero por primera vez sentía que la herida no sería su final. Esa ciudad bañada por el sol mediterráneo le ofrecía la calma necesaria para imaginar un futuro distinto, y en medio de ese horizonte, Julián aparecía como una incógnita que aún no sabía si debía resolver. Las conversaciones con Julián se volvieron una rutina inesperada para Clara. Al principio eran charlas ligeras sobre viajes o gastronomía, pero poco a poco fueron tomando un tono más profundo. Él tenía una manera particular de escuchar, sin juzgar ni interrumpir, como si cada palabra que ella decía mereciera atención. Una tarde, mientras compartían un café en el lobby del hotel, Clara sintió que algo en su interior ya no podía callar más. Había guardado un secreto durante años, incluso para sí misma, y ahora necesitaba ponerlo en voz alta. Respiró hondo y miró a Julián a los ojos. «Hay algo que Javier nunca supo valorar», dijo con un hilo de voz. Julián frunció el ceño, intrigado, pero se mantuvo en silencio. Clara explicó que años atrás, durante una crisis financiera, Javier había recurrido a maniobras desesperadas para mantener a flote la joalhería. Entre ellas, había inscrito en su nombre un paquete de acciones que jamás devolvió ni mencionó después. Ella lo había considerado un trámite sin importancia, hasta que ahora entendía el peso que realmente tenían. Julián apoyó el vaso de café sobre la mesa con un gesto lento, como si saboreara la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Entonces, no eres solo la esposa humillada, eres la dueña de una llave que él ignora», afirmó. Clara bajó la mirada, todavía dudando de sí misma. «No sé si podría usarlo, siento miedo. Es dinero, poder, decisiones que nunca manejé». Julián sonrió con serenidad y respondió: «El miedo es normal, pero recuerda que ya sobreviviste a lo peor. Nadie puede arrebatarte la dignidad si aprendes a usarla como arma». Aquella noche en su suite, Clara sacó una caja olvidada del fondo de un cajón. Entre papeles viejos, contratos y cartas sin importancia, encontró los documentos que confirmaban lo que había dicho, certificados de acciones firmados por Javier. Los sostuvo entre sus manos con un temblor extraño, como si fueran dinamita. Por primera vez desde la fiesta de Navidad, sintió que tenía algo en sus manos capaz de equilibrar el tablero. Era un secreto que podía cambiarlo todo, y la sola idea la llenó de un fuego nuevo. Durante días, caminó por los pasillos del hotel con la mente dividida. Una parte de ella quería guardar los papeles bajo llave y olvidarse de todo. Otra deseaba usarlos para devolver golpe por golpe. Julián, con paciencia, le ofreció ayuda. «Puedo analizar esos movimientos financieros y explicarte qué significan en la práctica. Si decides avanzar, tendrás que hacerlo con estrategia, no con impulsos». Clara lo escuchaba, consciente de que había dejado de ser espectadora de su propia vida para convertirse en protagonista de un juego donde las reglas las pondría ella. Una tarde de lluvia, aceptó la propuesta. Subieron juntos a la suite de Julián, donde sobre la mesa de trabajo extendieron los documentos. Él revisó línea por línea, señalando cada detalle con precisión. Clara lo observaba como si cada explicación fuera una puerta que se abría. Por primera vez comprendió que esas acciones no eran simples papeles. Le daban derecho a voz y voto, acceso a cuentas, poder sobre decisiones que Javier creía intocables. La realidad la golpeó. Ella tenía en sus manos la posibilidad de derrumbar el imperio del hombre que la había humillado. El descubrimiento no trajo alivio inmediato. Al contrario, despertó una tormenta de emociones. Clara temía convertirse en alguien que no reconociera, temía perderse en una venganza ciega. Julián lo notó y le dijo: «La diferencia entre caer y levantarse está en la intención. No se trata de destruir por odio,
sino de recuperar lo que es tuyo. Y créeme, el respeto nunca se pide, se gana con decisiones firmes. Sus palabras resonaron en ella más que cualquier terapia, como si fueran un espejo que le mostraba lo que podía llegar a ser. Esa noche, Clara no pudo dormir. Caminó de un lado a otro de la suite, recordando cada instante de su humillación en Madrid. Visualizó la risa contenida de los invitados, las cámaras captando su dolor, el orgullo en el rostro de Javier. Cerró los ojos y apretó los documentos contra su pecho. Ya no era solo el recuerdo de la vergüenza, era la chispa que alimentaba su deseo de renacer. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero dentro de ella había nacido la certeza de que no estaba derrotada. Al amanecer, se miró en el espejo del baño del hotel. Ya no vio a la mujer rota que escapó de Madrid, sino a alguien que sostenía en sus manos un poder inesperado. Ajustó el cinturón de su bata y se prometió que, pasara lo que pasara, no permitiría que Javier siguiera controlando su vida. El lujo del resort, el olor del café recién hecho, la brisa que entraba por las ventanas, todo parecía recordarle que aún tenía derecho a elegir. Y esa elección sería el principio de su revancha. Cuando volvió a encontrarse con Julián en el lobby, él le preguntó sin rodeos, ¿y ahora qué vas a hacer con ese secreto? Clara no respondió de inmediato, pero una media sonrisa se dibujó en su rostro. Tal vez aún no tenía un plan detallado, pero había tomado una decisión. Nunca más se permitiría ser la víctima. El secreto ya no era un peso, era su oportunidad de volver a levantar la cabeza. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos un secreto capaz de cambiarlo todo, ¿lo usarías para recuperar tu dignidad o lo guardarías para evitar la confrontación? Clara despertó con una energía distinta. Había pasado semanas arrastrando el peso de la humillación, pero ahora tenía en sus manos una llave que podía abrir caminos insospechados. Guardó los documentos en una carpeta de cuero y, por primera vez en mucho tiempo, se vistió con determinación. Eligió un traje sobrio pero elegante, acompañado de un perfume intenso que le recordaba a épocas en las que aún creía en su matrimonio. Frente al espejo de la suite, se dijo en voz baja, «Hoy dejo de ser espectadora, hoy empiezo a mover mis propias piezas». Julián la esperaba en el restaurante del hotel, ya con un ordenador portátil abierto y varios gráficos en pantalla. Cuando Clara llegó, la saludó con una sonrisa cómplice, como si supiera que aquel día marcaría un antes y un después. «He revisado tus documentos. Con estas acciones, tienes acceso a más de lo que imaginas. Si hacemos un movimiento inicial discreto, nadie sospechará. Lo importante es no mostrar las cartas demasiado pronto». Clara asintió, consciente de que cada palabra era un recordatorio de que estaba entrando en un terreno nuevo, lleno de riesgos pero también de oportunidades. El primer paso fue abrir una cuenta bancaria independiente en un banco privado de Marbella. Allí depositó parte de los beneficios de las acciones que legalmente le correspondían, retirando fondos de manera cuidadosa para no levantar sospechas. El simple acto de firmar aquellos documentos financieros le dio una sensación de poder que había olvidado. No era solo dinero, era control, era independencia, era la certeza de que ya no dependía de Javier para existir en ese mundo de lujo y apariencias. Con la asesoría de Julián y un abogado especializado, comenzó a comprar acciones adicionales de la joyería en pequeñas cantidades, como quien deja caer gotas en un vaso hasta llenarlo. La estrategia era clara: acumular poder sin que Javier ni Isabel lo notaran. Cada transferencia, cada compra, cada movimiento calculado era un ladrillo en el muro que ella levantaba en silencio. Y aunque el miedo aún latía en su pecho, también lo hacía una emoción nueva, la de estar construyendo su propia revancha. Mientras tanto, la prensa seguía alimentando el romance de Javier e Isabel. Portadas los mostraban paseando en Dubái, entrando a restaurantes exclusivos, exhibiendo relojes de oro y joyas diseñadas especialmente para ella. Clara hojeaba esas revistas en el lobby del hotel sin lágrimas ni rabia, solo con una determinación helada. Que disfruten ahora, pensaba, porque pronto les arrebataré el trono donde creen reinar. Cada fotografía era una motivación más, una chispa que alimentaba su decisión de no detenerse. En uno de sus paseos por el jardín del resort, Clara se detuvo a pensar en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Recordó la noche de la fiesta, la humillación pública, la soledad que la aplastaba. Ahora, aunque seguía lejos de Madrid, sentía que volvía a respirar. El lujo que la rodeaba ya no era una prisión, sino un escenario donde ensayaba su nuevo papel, el de una mujer que había dejado de suplicar respeto y había decidido conquistarlo con acción. Una tarde, Julián la invitó a acompañarlo a una reunión con otros inversores en un club privado. Clara dudó al principio, temiendo ser reconocida,
pero finalmente aceptó. Entró al salón con paso firme, vestida con un conjunto de diseñador que realzaba su figura y con un bolso elegante que completaba su imagen. Los presentes la miraron con sorpresa, algunos con curiosidad, otros con admiración. Julián la presentó no como la esposa abandonada de un magnate, sino como una mujer con visión propia en el mundo del lujo. Clara sintió cómo esas palabras reconstruían su identidad frente a testigos que antes la habrían compadecido. En medio de la reunión, Clara observó cómo se hablaba de inversiones, de propiedades, de movimientos de mercado. Se dio cuenta de que podía comprender más de lo que imaginaba. No era una invitada pasiva, era alguien que tenía derecho a estar allí. Cuando uno de los hombres comentó una estrategia arriesgada, ella intervino con una observación precisa que sorprendió a todos. Julián la miró con orgullo y le susurró al oído. ¿Lo ves? Siempre tuviste el poder, solo necesitabas recordarlo. Aquella noche, al regresar al hotel, Clara escribió en su cuaderno de notas: hoy hice mi primera jugada. Ya no soy un espectro de lo que fui, soy una fuerza que empieza a construirse. Javier me arrojó a las sombras, pero desde aquí planeo la luz que lo cegará. Cerró el cuaderno con una sensación de calma extraña, casi dulce. El miedo no había desaparecido del todo, pero ahora convivía con una certeza que le devolvía la vida. El control estaba de su lado. Mientras miraba las luces de Marbella desde el balcón de su suite, Clara comprendió que lo más difícil no había sido la traición, sino el silencio que la rodeó después. Ahora, ese silencio se estaba convirtiendo en su aliado. Nadie sospechaba de lo que estaba construyendo. Y aunque aún no tenía claro cómo ni cuándo usaría su poder, sabía que cada paso era una semilla que germinaría en el momento oportuno. La primera jugada estaba hecha, y no había vuelta atrás. La invitación llegó como una sorpresa. Julián le propuso a Clara acompañarlo a una exposición exclusiva de joyas en Barcelona, donde se presentarían piezas únicas de colecciones privadas. Al principio dudó, temiendo ser reconocida por los medios, pero la idea de volver a caminar entre diamantes y esmeraldas sin sentirse invisible la sedujo. Preparó su viaje con cuidado, eligiendo un vestido de seda color marfil y un bolso discreto, pero de diseñador. Al mirarse al espejo, comprobó que la mujer reflejada ya no parecía la misma que había salido llorando de la fiesta en Madrid. El evento se realizó en un antiguo palacio remodelado, con techos altos y ventanas enormes que dejaban entrar la luz de los focos. El ambiente desprendía elegancia. Perfumes intensos, copas de vino tinto, alfombras mullidas y vitrinas iluminadas donde reposaban collares de perlas y anillos con diamantes talla brillante. Clara recorrió el salón de la mano de Julián, consciente de que las miradas se posaban en ella. Algunos invitados la reconocieron, pero en lugar de burla, percibió un asomo de respeto. Era evidente que ya no proyectaba la imagen de víctima. En una de las vitrinas, un collar de zafiros captó su atención. Julián se inclinó hacia ella y susurró: «Esa joya parece haber estado esperándote». Clara sonrió con una mezcla de timidez y complicidad. «Hace tiempo que no me sentía digna de algo tan hermoso», respondió. Julián negó suavemente con la cabeza. La dignidad no se mide en joyas, Clara, sino en la decisión de levantarse. Sus palabras quedaron flotando en el aire, más valiosas que cualquier gema. La velada transcurrió entre conversaciones y presentaciones con inversores. Julián la presentó como alguien con criterio propio, lo que sorprendió a más de uno. Clara respondió con seguridad, aportando opiniones sobre el mercado del lujo que dejaban claro que ya no estaba dispuesta a ser una acompañante silenciosa. En su interior, disfrutaba viendo cómo algunos rostros se iluminaban con interés genuino. Había recuperado su voz, y esa voz tenía peso. Sin embargo, no todo era calma. En un rincón del salón, Clara escuchó un comentario que la hirió. «Dicen que Javier ya prepara su boda con Isabel». La noticia le atravesó el pecho como una daga, pero supo controlarse. Alzó la barbilla y se obligó a sonreír. Aquella frase, lejos de debilitarla, reforzó su determinación. Si Javier pensaba que podía reemplazarla sin consecuencias, pronto descubriría que había subestimado a la mujer que lo conocía mejor que nadie. Al terminar la exhibición, Julián la invitó a cenar en un restaurante elegante cercano, famoso por su cocina de autor. La mesa estaba decorada con velas y rosas blancas, creando un ambiente íntimo. Clara, entre sorbos de vino, se permitió bajar la guardia. Hablaron de viajes, de sueños postergados, incluso de miedos. Julián no ocultó su admiración por ella y lo expresó con claridad. «Te juro que cada día me sorprendes más. No eres la mujer que todos creían destruida. Eres alguien que está renaciendo frente a mis ojos». La confesión la conmovió, aunque también la inquietó.
Aún le costaba aceptar la idea de abrirse a un nuevo amor cuando las heridas seguían tan frescas. Sin embargo, no pudo ignorar el calor que le recorría el cuerpo cada vez que Julián la miraba con esa intensidad. Clara se preguntó si acaso el destino no le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, disfrazada en la forma de un hombre que aparecía justo cuando más lo necesitaba. Cuando regresó a su hotel boutique, se quedó un largo rato en el balcón, observando las luces de la ciudad. En su mente, la imagen de Javier y de Isabel brillando en los titulares aún le dolía, pero la figura de Julián se imponía con fuerza. Era como si el universo la empujara a recordar que todavía podía sentir, que aún era capaz de despertar deseo y respeto. Esa mezcla de emociones la mantenía en vilo, oscilando entre la prudencia y la tentación. Antes de dormir, sacó su cuaderno y escribió: «Hoy caminé entre diamantes y no me sentí ajena. Julián me mira como si siempre hubiera sabido quién soy, y yo empiezo a verlo como alguien que podría estar en mi futuro. Pero no debo olvidar, mi misión no es enamorarme, es recuperar lo que me quitaron». Las palabras la ayudaron a poner en orden su confusión, aunque no borraron el cosquilleo que le dejó la cercanía de Julián. Al cerrar los ojos, entendió que su vida ya no se trataba únicamente de venganza. Había un terreno nuevo, peligroso y excitante, donde los sentimientos se mezclaban con los planes de poder. El desafío estaba en encontrar el equilibrio, no perderse en el deseo, pero tampoco rechazar la posibilidad de volver a sentirse viva. Entre diamantes y miradas, Clara se descubría más fuerte, más atractiva, más ella que nunca. Las noticias sobre Javier inundaban los periódicos como si fuera una celebridad inalcanzable. No había semana en la que no apareciera en la portada de alguna revista de lujo, siempre acompañado de Isabel. Ahora posaban en yates privados, en hoteles boutique de la costa italiana o en recepciones rodeados de políticos y empresarios. Clara hojeaba esas páginas con frialdad, sin derramar una lágrima. Cada fotografía, cada sonrisa falsa de él, era gasolina para la hoguera de su determinación. Sabía que el verdadero rostro de Javier no era el del magnate encantador, sino el del hombre soberbio que la había despreciado públicamente. Un canal de televisión anunció con bombo y platillo una entrevista en horario estelar. El visionario Javier Santillán habla del futuro de su imperio. Clara se acomodó en la suite del hotel para verla, aunque intuía que sería una tortura. La transmisión comenzó con imágenes de la última colección de joyas, y luego apareció Javier, con un traje oscuro y la seguridad que siempre lo caracterizaba. Desde el primer minuto, su tono era arrogante, como si se creyera dueño no solo de su empresa, sino también del destino de todos los que lo rodeaban. Clara fue parte importante de mi pasado, pero el futuro pertenece a Isabel y a las nuevas generaciones, declaró con una sonrisa calculada. La frase cayó sobre Clara como un golpe seco, aunque se obligó a mantener la calma. Las cámaras mostraban a Isabel sentada entre el público, asintiendo con dulzura fingida. Los periodistas aplaudían, fascinados con la narrativa de la nueva musa. Nadie parecía recordar que esa misma musa había nacido de una traición pública. Nadie, excepto Clara, que anotaba cada palabra como prueba de la soberbia de Javier. El entrevistador lo felicitó por su capacidad de renovarse y Javier, inflado de orgullo, se permitió una burla disfrazada de elegancia. No podemos quedarnos atrapados en el pasado. Hay quienes prefieren la comodidad de una vida estática. Yo, en cambio, me atrevo a evolucionar. Aunque no dijo el nombre de Clara, el mensaje era evidente. Era una estocada envenenada lanzada con una sonrisa. Clara apagó la televisión un segundo antes de que terminara la entrevista, convencida de que Javier estaba jugando con fuego. Al día siguiente, Julián la encontró en el lobby del hotel con gesto sombrío. «Vi la entrevista», le dijo con tono grave. Clara no respondió de inmediato, pero en sus ojos brillaba la mezcla de dolor y furia. «Lo que Javier no sabe», murmuró al fin, «es que yo también sé evolucionar. Y cuando llegue el momento, lo haré de una manera que nadie podrá olvidar». Julián asintió, admirando el temple que ella estaba forjando, un temple que nacía del dolor pero se alimentaba de decisión. Poco después, Clara recibió un sobre confidencial del abogado que la asesoraba. Dentro había un informe detallado. Javier había desviado grandes sumas de dinero de la empresa a cuentas personales, muchas de ellas usadas para viajes exóticos y regalos costosos para Isabel. Había facturas de restaurantes elegantes, transferencias a agencias de viajes y compras de joyas que jamás aparecieron en el inventario oficial. Clara sostuvo aquellas pruebas con manos firmes, consciente de que tenía en su poder un arma que podría destruir la imagen perfecta de su exmarido. El impacto de la información fue doble. Por un lado, le dolía confirmar que todo lo que había compartido con Javier había sido una farsa,
una fachada para ocultar un hombre que jamás respetó su dignidad. Por otro, sintió un alivio extraño al descubrir que no dependía de rumores, tenía hechos concretos. Aquellas cuentas y movimientos eran la evidencia de que su arrogancia no solo lo hacía cruel, también lo volvía vulnerable. Clara sabía que los grandes imperios no caen por enemigos externos, sino por las grietas que se abren desde dentro. Esa noche, mientras cenaba sola en el restaurante del resort, Clara repasó cada línea del informe. El murmullo de los demás clientes se perdía entre copas de vino y música suave, pero ella estaba inmersa en sus pensamientos. No necesito venganza impulsiva, se dijo en voz baja. Necesito estrategia, precisión, paciencia. Levantó la vista y vio su reflejo en el espejo del salón. Ya no era la mujer humillada, sino alguien que empezaba a diseñar un plan. La arrogancia de Javier se convertiría en la trampa que él mismo cavaba sin saberlo. Al regresar a su habitación, encendió una vela en la mesa de noche y abrió su cuaderno. Escribió con letra firme: el poder real no se exhibe en entrevistas ni en portadas de revista. El poder real se ejerce en silencio, hasta que el golpe se vuelve inevitable. Cerró el cuaderno con determinación y guardó los documentos en una caja fuerte portátil. La mujer que aquella noche se recostó en la cama ya no era víctima ni espectadora, era una estratega en construcción. Mientras el sonido del mar se filtraba por las ventanas abiertas, Clara pensó en cómo la vida puede cambiar de manera tan radical. Lo que parecía el final de todo se había convertido en el inicio de algo mucho más grande. Javier seguía creyendo que tenía el control, pero Clara había entendido que la verdadera fuerza estaba en esperar el momento exacto para actuar. Y ese momento, lo presentía, estaba cada vez más cerca. Clara pasó la mañana frente al espejo de la suite, con la luz natural entrando por las ventanas amplias y bañando la habitación. Extendió sobre la cama varios vestidos de diseñador, cada uno más elegante que el otro, y eligió un conjunto negro que transmitía autoridad sin perder feminidad. Mientras ajustaba los pendientes de perlas y se aplicaba un perfume intenso, comprendió que no estaba vistiéndose solo para salir a cenar o asistir a un evento. Se estaba preparando para un cambio interno. Aquel reflejo mostraba a una mujer que había tomado una decisión: nunca más permitir que otros definieran su valor. Con los documentos en la mano, bajó al lobby del hotel y se encontró con Julián, que la esperaba con gesto expectante. He leído cada detalle de las cuentas y las transferencias, le dijo ella con firmeza. Ya no dudo, voy a usarlos. Javier no puede seguir creyendo que todo le pertenece. Julián la observó en silencio por unos segundos y luego sonrió con complicidad. Sabía que este día llegaría. No es cuestión de venganza, Clara, es cuestión de recuperar el respeto que él te negó. La frase resonó en su mente como una confirmación de su camino. Más tarde, en una reunión privada con su abogado, Clara entregó la carpeta con las pruebas. El hombre revisó los papeles con atención, marcando con notas los puntos clave que podrían comprometer legalmente a Javier. Tienes un caso sólido, aseguró. Podrías denunciarlo mañana mismo, pero lo más inteligente sería esperar el momento justo. El ruido mediático puede trabajar a tu favor si sabes manejarlo. Clara asintió, entendiendo que no debía precipitarse. Cada movimiento debía ser calculado como una jugada de ajedrez. Esa noche, durante una cena en la terraza del hotel, Julián la miró con una intensidad que no había mostrado antes. Quiero que sepas que no te admiro por lo que tienes en tus manos, sino por lo que eres. Pocas personas soportarían lo que soportaste y aún tendrían la fuerza de levantarse. Clara se quedó en silencio, sorprendida por la sinceridad en su voz. El corazón le dio un vuelco, aunque intentó disimularlo. La cercanía de Julián era un refugio, pero también un riesgo. ¿Podía permitirse sentir algo nuevo en medio de su guerra personal? Mientras observaban el mar iluminado por la luna, Julián se inclinó hacia ella, y por un instante la tensión se hizo insoportable. Sus labios estuvieron a un paso de rozarse, pero Clara se apartó suavemente. «Aún no», murmuró. Julián no insistió, simplemente le tomó la mano y la apretó con respeto. Ese gesto, más que cualquier declaración, le recordó que no estaba sola en el camino. Clara entendió que había algo entre ellos, una llama que podía encenderse en cualquier momento, pero que debía esperar hasta que ella terminara de reconstruirse. De regreso en su habitación, Clara se quitó los tacones y caminó descalza sobre la alfombra. Se detuvo frente a la mesa donde reposaba el cuaderno de notas. Escribió: «Hoy decidí que mi vida no girará más en torno a Javier. No viviré para hundirlo, viviré para demostrar que soy capaz de brillar sin él. Y si la caída de su imperio se cruza con mi camino, que así sea». Al releer esas palabras,
Sintió una paz que no había experimentado desde hacía meses. La decisión estaba tomada, y con ella, un nuevo propósito. Los días siguientes se dedicó a diseñar una estrategia con Julián y su abogado. No se trataba de atacar directamente, sino de reforzar su posición como accionista y asegurarse de que su voz pesara en las próximas decisiones de la empresa. En ese proceso, Clara descubrió una faceta de sí misma que había estado dormida: la capacidad de analizar, negociar y decidir. Cada reunión le devolvía seguridad, y cada documento firmado era una victoria silenciosa contra el hombre que la había menospreciado. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del resort, recordó la frase que Javier pronunció en televisión: Clara pertenece al pasado. Sonrió con ironía. El pasado tiene más fuerza de la que imaginas, Javier, pensó. Esa sonrisa no era de amargura, sino de determinación. Comprendió que ya no era la mujer que lloraba en silencio, sino alguien que había encontrado un rumbo. El dolor seguía allí, pero ahora convivía con algo más grande: la certeza de que podía escribir un final distinto para su historia. El lujo del lugar, los desayunos en la terraza, las tardes en el spa de lujo, se convirtieron en escenarios de reflexión. Clara ya no los disfrutaba como caprichos, sino como recordatorios de lo que había aprendido. El poder real no está en las joyas ni en las propiedades, sino en la capacidad de decidir con dignidad. En cada paso, en cada conversación, se repetía a sí misma que su valor no dependía de Javier, sino de lo que ella misma se atreviera a construir. Esa noche, al cerrar las cortinas de su habitación y apagar las luces, Clara respiró profundamente. La decisión estaba tomada. No volvería a huir ni a esconderse. El siguiente movimiento sería más grande, más arriesgado, pero también definitivo. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas, con la tranquilidad de quien sabe que el rumbo está claro. Y aunque el futuro seguía incierto, ya no le producía miedo, sino una emoción ardiente difícil de explicar. ¿Y tú? ¿Crees que es mejor sanar primero el corazón antes de planear justicia? ¿O el deseo de justicia es lo que realmente ayuda a sanar? La noticia se expandió como pólvora en los círculos sociales de Madrid. Javier Santillán preparaba el lanzamiento de la colección Eternidad Santillán, anunciada como la más ambiciosa de la firma. La prensa la describía como una oda al amor eterno, una ironía que no pasó desapercibida para Clara. Desde la suite de Marbella, observaba los titulares en la pantalla de su ordenador con calma calculada. Aquella colección no era solo una muestra de lujo, era el escenario perfecto donde Javier planeaba sellar públicamente su nueva vida con Isabel. Los correos filtrados por un contacto en la empresa confirmaban sus sospechas. Javier pensaba presentar a Isabel no solo como su prometida, sino también como la directora creativa de la firma. El mensaje era claro: borrar el legado de Clara para siempre. Al leer esas líneas, sintió un nudo en el estómago, pero también un impulso de fuego. Si Javier quería usar el escenario para sepultarla en el olvido, ella lo convertiría en el lugar de su resurrección. No sería testigo pasiva, sería protagonista del contraataque. Durante días, Clara se reunió en secreto con su abogado y con Julián, diseñando la estrategia. No se trata de interrumpir su fiesta, explicó el abogado, sino de esperar al momento exacto para mostrar tu poder. Si lo haces antes, parecerá un capricho. Si lo haces en el instante adecuado, se convertirá en un terremoto. Clara escuchaba con atención, tomando notas en su cuaderno. Cada palabra era parte de un plan que ya no podía fallar. Era consciente de que no tendría una segunda oportunidad. En paralelo, la prensa no dejaba de exaltar a la pareja. Fotografías de Javier e Isabel en restaurantes de alta cocina, en recepciones de embajadas y en viajes a París llenaban las portadas. Clara, lejos de sentirse derrotada, recortaba esas imágenes y las pegaba en su cuaderno como recordatorios de lo que estaba en juego. Que disfruten, pensaba mientras subrayaba titulares con un bolígrafo rojo. El ruido será mayor cuando caigan desde lo más alto. Esa frialdad era nueva en ella, pero también necesaria. Mientras tanto, Julián insistía en que no olvidara cuidarse a sí misma. La llevó a un spa de lujo donde, entre vapores y aceites esenciales, pudo relajarse y reflexionar. No quiero que confundas justicia con obsesión, le advirtió. Clara lo miró con serenidad. Lo que busco no es venganza ciega, Julián, es respeto. Quiero que todos los que rieron de mí me vean de pie, más fuerte que nunca. La conversación se convirtió en un juramento silencioso, un pacto entre ambos para avanzar sin titubeos. La fecha del evento se acercaba y con ella la presión mediática. Invitaciones exclusivas circulaban entre coleccionistas, políticos y celebridades, todos ansiosos por presenciar el espectáculo.
Clara sabía que cada asistente sería testigo no solo del lanzamiento de la colección, sino de algo mucho más grande. En su mente, repetía la frase que se había convertido en su mantra: el poder se ejerce en silencio hasta que llega el momento de hacerlo estallar. Cada día de espera era una prueba de paciencia. Una tarde, mientras revisaba documentos financieros en la terraza de su suite, recibió una llamada inesperada. Era una antigua amiga de la familia, alguien que todavía mantenía un pie en el círculo de confianza de Javier. Clara, él cree que lo tiene todo bajo control. Está convencido de que ya no existes en este juego. No imagina lo que guardas. Clara sonrió con una mezcla de nostalgia y gratitud. Esa confirmación le dio la certeza de que su enemigo estaba confiado, y no había peor ceguera que la del arrogante que cree haber vencido. Al mismo tiempo, las dudas regresaban en los momentos de soledad. En el silencio de la habitación, Clara se preguntaba si no estaba convirtiéndose en alguien que no reconocería. Recordaba sus años de esposa dedicada, de mujer que vivía para mantener la casa perfecta y organizar cenas de gala. Ahora planeaba estrategias financieras, acumulaba pruebas y pensaba en humillaciones públicas. ¿Era esta realmente ella? La respuesta no tardaba en llegar. Sí, era ella, pero una versión despierta, liberada de cadenas invisibles. En las noches, escribía en su cuaderno con tinta azul: cada paso que doy es una jugada. Javier cree que dirige la orquesta, pero no sabe que yo ya estoy entre bambalinas, afinando los instrumentos. Su arrogancia será la nota que desafine toda su sinfonía. Cerraba el cuaderno con calma y apagaba la luz, permitiéndose dormir con la certeza de que la tormenta estaba cerca. Ya no había miedo, había expectativa. El anuncio de la colección Eternidad Santillán no era solo un espectáculo de joyas, era la cita marcada en rojo en el calendario de Clara. Sabía que ese evento sería el escenario de una batalla silenciosa entre pasado y futuro, entre humillación y renacimiento. Cada invitado, cada periodista, cada socio sería testigo sin saberlo. La mujer que todos habían dado por derrotada estaba lista para aparecer en el momento más inesperado. Y nada sería igual después. El viaje a París surgió como parte de la estrategia, pero también como una forma de recuperar fuerzas antes del gran enfrentamiento. Clara viajó con Julián bajo la excusa de asistir a una subasta de piezas exclusivas en una histórica maison de joyería. El ambiente desprendía una mezcla de lujo y misterio. Vitrinas iluminadas, alfombras gruesas que amortiguaban los pasos y coleccionistas que hablaban en voz baja, como si estuvieran en un templo. Clara se sentía de nuevo en su terreno, rodeada de brillo, pero con un propósito distinto al de los viejos tiempos. Entre collares, broches y sortijas, sus ojos se detuvieron en una pieza inesperada, un collar de esmeraldas engarzadas en platino, con un diseño único que reconoció al instante. Era el mismo que había desaparecido años atrás de la colección privada de Javier. Clara había preguntado por él en su momento y Javier lo había despachado con un comentario evasivo, asegurando que se había perdido en una mudanza. Ahora lo veía brillar frente a ella, como un fantasma convertido en prueba. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Pidió al encargado examinar la joya de cerca. Cuando sostuvo el collar entre sus manos, un torrente de recuerdos la invadió. Cenas de gala, fotografías oficiales, el día en que Javier se lo mostró como símbolo de poder. Era irónico que aquella pieza reapareciera justo ahora, en medio de su preparación para la gran revancha. Julián observaba en silencio, comprendiendo que ese hallazgo no era casualidad, sino un signo. Decidió adquirirlo sin vacilar. Hizo una oferta privada y cerró la compra con una transferencia inmediata desde la cuenta independiente que había abierto semanas antes. Mientras firmaba los documentos, sintió que no estaba simplemente comprando una joya, estaba recuperando una parte de sí misma, un símbolo de todo lo que le habían arrebatado. Ese collar no sería solo un adorno en su cuello, sería el estandarte con el que enfrentaría al mundo. Al salir de la maison, Julián la detuvo en la puerta. Ese collar tiene más valor del que imaginas. No es solo una joya, es tu bandera. Clara sonrió, todavía con la caja en sus manos. Lo sé, y lo llevaré el día en que todos me miren a los ojos. Quiero que Javier entienda que nada de lo que intentó borrar desapareció. Sigo aquí, y soy más fuerte que nunca. Las palabras sonaron firmes, como un juramento pronunciado frente a un altar invisible. De regreso al hotel parisino, Clara abrió la caja en la intimidad de su suite. Se colocó el collar frente al espejo y observó el contraste de las esmeraldas contra su piel. Era como si la joya hubiera estado esperando ese momento para volver a brillar. Tocó cada piedra con los dedos, consciente de que llevaba en el cuello no solo lujo, sino historia,
memoria y dignidad recuperada. Por primera vez desde la traición, se sintió orgullosa de su reflejo. Esa noche, Julián le sirvió una copa de vino en la terraza de su habitación. La brisa fresca traía consigo el murmullo de la ciudad, mientras Clara hablaba con una mezcla de emoción y nostalgia. No puedo evitar pensar que este collar estaba destinado a regresar a mí. Como si el destino quisiera recordarme que todavía tengo derecho a reclamar lo que me pertenece. Julián la escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en ella, consciente de que ese momento marcaba un renacimiento. Aunque el hallazgo había sido un golpe de suerte, Clara sabía que debía usarlo con inteligencia. No podía desperdiciar la oportunidad de mostrarlo en el instante exacto, frente a las personas que más habían celebrado su caída. El collar sería su arma silenciosa, un recordatorio de que nada estaba perdido. En sus manos, las joyas ya no eran símbolos de sumisión, sino herramientas de poder. Esa idea la fortaleció de una manera que ningún discurso habría logrado. Al día siguiente, durante el vuelo de regreso a España, Clara mantuvo el collar cerca, guardado en su bolso de cuero como si fuera un tesoro sagrado. Miraba por la ventana del avión con expresión serena, mientras en su interior el plan cobraba forma. Sabía que la presentación de la colección Eternidad Santillán sería el escenario perfecto para resurgir, y ya había elegido cómo hacerlo. El collar no descansaría en una vitrina, descansaría en su cuello cuando toda la prensa estuviera mirando. Cuando aterrizaron en Madrid, el aire de la ciudad le pareció distinto. Era la misma urbe que la había visto humillada meses atrás, pero ella ya no era la misma mujer. Caminó por la terminal con paso firme, sosteniendo el bolso con la seguridad de quien guarda un secreto poderoso. No llevaba solo un accesorio de lujo, llevaba consigo un mensaje que aún no había pronunciado, que la historia no terminaría como Javier había planeado. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Los días previos al lanzamiento de la colección Eternidad Santillán estuvieron cargados de rumores y expectativas. Clara, desde su casa en Madrid, observaba el bullicio mediático como un espectador que aguarda el momento perfecto para irrumpir en escena. Su jardín, antes refugio silencioso de lágrimas, se había convertido en el lugar donde meditaba cada jugada. Con el collar de esmeraldas guardado en una caja fuerte y los documentos financieros listos, sabía que tenía las piezas necesarias para desestabilizar el imperio de Javier. Solo faltaba la decisión de cuándo y cómo. Mientras tanto, las llamadas anónimas comenzaron a inquietarla. Algunas voces distorsionadas la advertían de que Javier planeaba usar la gala no solo para presentar a Isabel como directora creativa, sino también para ridiculizar a Clara públicamente. «Quiere asegurarse de que nunca más te levantes», le dijo una de las voces antes de colgar. Aunque la amenaza la perturbó, lejos de asustarla la llenó de convicción. Si Javier pensaba que podía aplastarla otra vez, estaba a punto de descubrir que no era la misma mujer. En una reunión privada con Julián y su abogado, Clara expuso sus dudas. «No quiero precipitarme, pero tampoco quiero dejar que él se adueñe de todo», confesó. Julián, siempre sereno, respondió: «La paciencia es poder. Si entras en su juego antes de tiempo, él controlará la narrativa. Debes esperar el momento exacto en el que la máscara caiga sola». El abogado coincidió: «Las pruebas están de tu lado. Deja que él se hunda en su arrogancia y luego muéstrale al mundo quién eres realmente». Clara entendió que la clave estaba en no reaccionar con rabia, sino con inteligencia. Guardó el collar en una caja de terciopelo azul y lo colocó en el centro de su tocador como recordatorio de lo que estaba en juego. Cada mañana lo contemplaba como si fuera un talismán, no de suerte, sino de estrategia. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, se enfocó en preparar cada detalle, su atuendo, sus palabras, incluso su postura. No podía dejar nada al azar. En los periódicos, las fotos de Javier e Isabel se multiplicaban. Sonreían en recepciones de embajadas, brindaban en restaurantes de alta cocina y posaban con políticos influyentes. La prensa hablaba de ellos como de una pareja invencible, destinada a dominar el mundo del lujo en España. Clara recortaba esos artículos y los guardaba en una carpeta roja que ya se había convertido en un archivo de motivación. «Que sigan creyendo que lo tienen todo», murmuraba. «Cuanto más altos suban, más fuerte será la caída». Una tarde, mientras caminaba por las calles de Madrid, Clara entró en una pequeña joyería de barrio. El contraste con el mundo de Javier era enorme. Muebles sencillos, vitrinas modestas, pero un ambiente cálido. Allí comprendió que las joyas no eran solo símbolos de poder, también podían ser recuerdos, afectos, historias de familia. Esa visita la fortaleció, recordándole que su lucha no era solo por humillar a Javier, sino por recuperar su propio valor más allá del lujo ostentoso. De regreso a casa,
se sentó en su escritorio y abrió de nuevo el informe financiero. Subrayó con bolígrafo cada transferencia sospechosa, cada gasto personal disfrazado de inversión. Las pruebas eran contundentes: cuentas conjuntas vaciadas, tarjetas de crédito usadas para financiar viajes románticos, propiedades adquiridas en secreto a nombre de terceros. Clara respiró hondo. No necesitaba inventar nada. Javier ya había cavado su propia tumba con cada movimiento arrogante. Ella solo debía exponerlo en el momento adecuado. La noche anterior al evento, Clara recibió otra llamada anónima. Esta vez, la voz no la amenazaba, sino que la instaba a rendirse. Él tiene más poder del que imaginas. Si intentas enfrentarlo, te destruirá. Clara escuchó sin interrumpir, y cuando la llamada terminó, soltó una carcajada amarga. El miedo fue mi cárcel durante demasiado tiempo, pensó. Ahora es mi arma. Que crean que estoy débil, porque mañana sabrán la verdad. Colgó el teléfono con una calma que la sorprendió. Antes de dormir, Clara sacó el collar de esmeraldas y lo sostuvo frente al espejo. El brillo verde iluminaba su rostro, recordándole la fuerza que había recuperado. Este collar desapareció cuando perdí mi lugar en su mundo, se dijo. Ahora vuelve a mí en el momento justo. No es coincidencia, es destino. Lo guardó con cuidado, convencida de que al día siguiente se convertiría en su carta más poderosa. El amanecer llegó con un aire distinto. Clara abrió las cortinas y dejó que la luz llenara la habitación. No había nervios, había decisión. Se vistió con calma, como quien se prepara para un ritual. El evento estaba a horas de comenzar, y con él llegaría la oportunidad de revelar la verdad. Mientras ajustaba los últimos detalles de su atuendo, sonrió ante el espejo. No veía a la mujer humillada, sino a alguien lista para derribar máscaras. Y pronto, todos serían testigos. El gran día llegó envuelto en un aire de espectáculo. El evento de presentación de la colección Eternidad Santillán se celebraba en un majestuoso teatro de Barcelona, decorado con alfombras rojas, luces deslumbrantes y vitrinas que exhibían las joyas más costosas de la firma. Los invitados, vestidos con trajes impecables y vestidos de diseñador, ocupaban sus lugares entre murmullos de expectación. La prensa internacional estaba presente, con cámaras listas para capturar cada detalle. Javier había prometido que esa sería la noche más brillante de su carrera, convencido de que nada podía salir mal. Clara se preparaba en silencio en la suite de un hotel boutique cercano. Eligió un vestido rojo de alta costura que abrazaba su figura con elegancia y un par de tacones que realzaban su porte. Pero el verdadero protagonista era el collar de esmeraldas recuperado en París. Cuando lo ajustó alrededor de su cuello, la joya resplandeció como si hubiera estado esperando ese momento. Se miró al espejo y comprendió que esa noche no solo se trataba de un desfile de lujo, sino de un renacimiento. En el teatro, Javier hacía su entrada acompañado de Isabel. Ambos caminaban por la alfombra roja con sonrisas estudiadas, saludando a los fotógrafos y posando frente a los flashes. Isabel llevaba un vestido dorado y una tiara de diamantes diseñada especialmente para la ocasión. Los periodistas gritaban sus nombres, exaltando su unión como el símbolo de una nueva era en la joyería. Para todos, parecían invencibles, una pareja destinada a brillar sin sombra alguna. Nadie sospechaba lo que estaba por suceder. Clara llegó minutos después, escoltada únicamente por un chofer. Descendió del coche con paso firme, consciente de que todas las miradas se posaban sobre ella. El vestido rojo contrastaba con el verde intenso del collar, que brillaba bajo las luces de los focos como un desafío. Hubo un instante de silencio, como si el tiempo se detuviera. Los fotógrafos tardaron apenas segundos en reaccionar, pero cuando lo hicieron, la alfombra roja se iluminó con cientos de flashes dirigidos hacia la mujer que todos daban por derrotada. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos la señalaban incrédulos, otros la observaban con admiración. «Es el collar perdido», susurró una voz entre la multitud. Isabel palideció al ver a Clara, y Javier intentó disimular su sorpresa con una sonrisa forzada. Aquella aparición imprevista le arruinaba el guión perfecto que había preparado para la velada. Mientras tanto, Clara avanzaba con una calma que contrastaba con el caos que despertaba a su alrededor. Su sola presencia había cambiado el tono de la noche. Dentro del teatro, el ambiente estaba cargado de tensión. Clara ocupó su asiento en la primera fila, justo frente al escenario donde Javier presentaría la colección. No necesitaba hablar, el collar de esmeraldas hablaba por ella, recordando a todos que la historia tenía capítulos ocultos. Los invitados seguían observándola, algunos con curiosidad, otros con un respeto que meses atrás le habían negado. Clara lo sabía, no hacía falta gritar para imponerse,
bastaba con elegir el momento adecuado para aparecer. El desfile comenzó con modelos mostrando anillos, brazaletes y pendientes de diseño exclusivo. Cada paso era acompañado por música orquestal y efectos de luces que deslumbraban al público. Javier subió al escenario con un discurso lleno de frases altisonantes sobre el futuro, el amor eterno y la innovación. Isabel lo acompañaba radiante, fingiendo seguridad. Pero cada vez que sus ojos se desviaban hacia Clara, su sonrisa se descomponía. Era evidente que la presencia de la exesposa había trastocado su confianza. Clara, mientras tanto, se mantenía serena. No aplaudía, no reaccionaba con exageración. Simplemente observaba, como un juez silencioso. Julián, sentado unas filas más atrás, la miraba con orgullo. Sabía que esa entrada no era solo una aparición pública, era una declaración. Clara estaba de regreso, y no en calidad de espectadora. El collar de esmeraldas era un recordatorio de que Javier no había borrado su pasado, y que tarde o temprano la verdad se impondría. Los murmullos crecieron cuando varios periodistas comenzaron a comentar entre ellos. Algunos preparaban ya titulares para el día siguiente. El regreso inesperado de Clara Santillán. La joya perdida reaparece en el cuello de la exesposa. Javier lo notó y su discurso perdió fluidez. Balbuceaba frases ensayadas, intentando recuperar el control, pero la sala ya no lo escuchaba con la misma atención. Clara había robado el protagonismo sin pronunciar una sola palabra. Mientras el evento avanzaba, Clara pensó en todo lo que había vivido desde aquella noche de Navidad. La humillación, el juicio silencioso, la fuga a Marbella, el secreto de las acciones, la primera jugada, las conversaciones con Julián. Todo había conducido a ese instante. No era el final de la historia, era apenas el preludio de lo que vendría. Y al mirar de frente a Javier, supo que estaba lista para despojarlo de la máscara que él mismo se había colocado. El teatro vibraba con una tensión invisible cuando Javier retomó el micrófono para cerrar su discurso. Su voz sonaba firme, pero sus manos temblaban ligeramente, como si temiera que la presencia de Clara terminara convirtiéndose en un huracán. Confiaba en que la velada lo consagrara como el rey de los diamantes y a Isabel como su reina, pero el brillo del collar de esmeraldas en el cuello de su exesposa lo estaba arruinando todo. Clara, sentada en primera fila, no apartaba la mirada de él, y ese silencio incómodo pesaba más que cualquier palabra. El momento clave llegó cuando Javier anunció con orgullo a Isabel como la nueva directora creativa de la firma. El público aplaudió, algunos por costumbre, otros con entusiasmo sincero. Fue entonces cuando Clara se puso de pie lentamente. El sonido de sus tacones sobre el suelo de mármol resonó en el teatro como un golpe seco. Todos los rostros se giraron hacia ella, y un murmullo recorrió la sala. En sus manos sostenía una carpeta de cuero negro. El instante que había esperado durante meses había llegado. «Perdón por la interrupción», comenzó con voz firme y clara. «Pero creo que esta noche merece más verdad de la que se está contando en este escenario». El silencio se hizo absoluto. Javier intentó sonreír, minimizando el gesto como si fuera un capricho de su exesposa, pero su rostro palidecía. Isabel la observaba con los ojos muy abiertos, incapaz de ocultar el nerviosismo. Clara abrió la carpeta y levantó los documentos, cada hoja convertida en un arma afilada contra la soberbia de Javier. «Estos son registros oficiales de acciones y transferencias que llevan mi firma», explicó, mostrando los papeles a los periodistas de la primera fila. Durante años, Javier creyó que podía manejarlo todo a su antojo, pero olvidó un detalle. El poder no siempre está en quien se exhibe más, sino en quien sabe esperar. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse sin descanso, inmortalizando la escena. Javier dio un paso adelante, intentando arrebatarle los documentos, pero Clara los retiró con calma. «Y hay más», continuó. Su tono no era de rencor, sino de autoridad. «Aquí constan las transferencias realizadas desde las cuentas de la empresa hacia gastos personales, viajes a Dubái, restaurantes elegantes en París, hoteles boutique en la costa italiana. Todo financiado con el dinero de la compañía que él mismo juró proteger». El público comenzó a murmurar con indignación, y varios inversionistas intercambiaron miradas de alarma. Lo que hasta hacía unos minutos era una celebración, se convertía en un juicio público. Javier intentó hablar, pero su voz se quebró. «Esto es un montaje», gritó, aunque nadie parecía creerle. Isabel, desesperada, susurraba algo al oído de un socio cercano, intentando salvar la fachada, pero la avalancha ya era imparable. Clara levantó la barbilla con dignidad y agregó: «Yo no vine a destruir, vine a recordarles a todos que el respeto no se mendiga. Se gana y se defiende. Y hoy, frente a todos ustedes, lo reclamo».
Sus palabras arrancaron un aplauso espontáneo en un sector del público. Los periodistas se levantaron de sus asientos, disparando preguntas y capturando cada ángulo. Algunos gritaban el nombre de Clara, otros pedían a Javier que respondiera. La presión era insoportable. El magnate, que hacía apenas minutos se mostraba invencible, ahora sudaba y tartamudeaba. Isabel intentó tomar el micrófono para justificarlo, pero Clara la detuvo con una mirada fulminante. «No se trata de ti, niña», dijo con un tono cortante. «Se trata de un hombre que confundió arrogancia con poder». El presidente del Consejo de Administración, sentado en primera fila, pidió la palabra. «Necesitamos una reunión urgente de accionistas», declaró con voz grave. Aquello equivalía a un golpe directo a la autoridad de Javier. Clara lo sabía, y por eso entregó los documentos al Consejo con gesto solemne. Era el punto de no retorno. Lo que había comenzado como una noche de gloria para Javier se transformaba en el escenario de su humillación más grande. Mientras el caos se apoderaba del teatro, Clara permanecía erguida, sin perder la calma. Su vestido rojo, su collar de esmeraldas y su postura firme la convertían en el centro absoluto de la atención. No necesitaba gritar ni llorar. Su sola presencia bastaba para dejar claro quién era la verdadera dueña de la historia. Los flashes la iluminaban como si fuera una reina en su coronación, mientras Javier quedaba reducido a un hombre desesperado y ridiculizado frente a todos. Al abandonar el escenario, Clara sintió un peso enorme liberarse de sus hombros. No era alegría ni euforia, era la certeza de que había recuperado el respeto que le fue negado. Aún quedaban batallas por librar, pero ese golpe había marcado la caída del imperio construido sobre mentiras. El rugido de la prensa detrás de ella confirmaba que ya nada sería igual. Javier había perdido mucho más que una posición. Había perdido la máscara que lo mantenía en pie. El eco de los aplausos y los murmullos aún resonaba en el teatro cuando los miembros del Consejo de Administración se levantaron de sus asientos. No hicieron falta largas deliberaciones. Las pruebas presentadas por Clara eran tan contundentes que nadie se atrevió a defender a Javier. Uno de los socios más influyentes tomó la palabra con voz seca. «Por el bien de la firma, propongo su destitución inmediata como presidente». El silencio posterior fue sepulcral, roto solo por las cámaras que capturaban cada gesto de tensión en el rostro del magnate. Javier intentó recuperar el control, alzando la voz con una mezcla de rabia y desesperación. «Esto es una conspiración», gritó. «Ella no sabe lo que hace, todo lo que tengo lo construí yo». Pero su discurso sonaba vacío, sin fuerza, como un eco hueco en un salón donde ya nadie lo respetaba. Isabel, sentada a su lado, se retorcía nerviosa en la silla, incapaz de sostener la mirada de los presentes. La arrogancia que habían exhibido en las portadas de revista se desmoronaba como un castillo de arena. Clara, de pie, observaba la escena con una calma implacable. No necesitaba intervenir, la propia soberbia de Javier lo estaba hundiendo. El presidente del consejo levantó la mano, y uno a uno, los accionistas votaron en su contra. El veredicto fue unánime. Javier quedaba destituido de su cargo, despojado del poder que tanto ostentaba. El murmullo se transformó en un aplauso contenido, no de celebración, sino de alivio. La era de Javier Santillán había terminado. Los periodistas, olfateando la caída, se abalanzaron con preguntas incisivas. ¿Es cierto que desvió dinero de la empresa para su vida personal? ¿Qué papel tuvo Isabel en estas transferencias? ¿Cómo piensa defenderse ante la justicia? Javier sudaba, su corbata torcida, el rostro desencajado. Intentaba responder, pero cada palabra lo hundía más. Isabel, desesperada, trató de salir del paso. «Javier me utilizó. Yo no sabía nada», exclamó, pero Clara ya había previsto ese movimiento. Con voz firme, Clara pidió la atención del público. «Aquí están los mensajes entre ellos», dijo, mostrando capturas impresas de correos electrónicos y conversaciones privadas. En ellas, Isabel pedía viajes, joyas y propiedades a cambio de su inspiración creativa. El teatro estalló en murmullos y risas sarcásticas. La mujer que se había vendido como musa revelaba ser una oportunista sin escrúpulos. Isabel, enrojecida de vergüenza, se levantó y abandonó la sala entre abucheos. Su corona dorada se había convertido en polvo en cuestión de segundos. Javier, al verla marchar, quedó aún más hundido. El hombre que meses atrás humilló a Clara en público ahora estaba solo, expuesto, ridiculizado. Algunos accionistas lo observaban con desprecio, otros con lástima. Nadie lo defendía. El contraste era brutal. Clara erguida, serena,
con el collar de esmeraldas brillando en su cuello. Javier encorvado, derrotado, reducido a un espectro de lo que había sido. La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos, transformándose en símbolo de justicia poética. En un último intento desesperado, Javier se acercó a Clara. «Esto no quedará así», murmuró con voz quebrada. Ella lo miró a los ojos y respondió con calma. «Ya quedó así. No fui yo quien te destruyó, Javier. Fuiste tú mismo». Esa frase, cargada de dignidad y frialdad, selló el destino del magnate. No había gritos ni lágrimas, solo la certeza de que el poder cambia de manos cuando la verdad se impone. El Consejo de Administración escoltó a Javier fuera del recinto, ignorando sus súplicas. La prensa lo seguía como una manada de lobos hambrientos, grabando cada gesto de su humillación. La escena era casi teatral. Flashes incesantes, periodistas empujando micrófonos, y un Javier Santillán que apenas podía caminar erguido, con la corbata desajustada y el rostro desencajado. La ridiculización pública era total, y no había marcha atrás. Clara permaneció en el teatro unos minutos más, saludando a los socios y respondiendo con diplomacia a las preguntas de los medios. No habló de venganza, sino de responsabilidad. «La empresa merece transparencia y respeto», declaró con voz firme. «Eso es lo que pienso devolverle». Sus palabras, simples pero cargadas de autoridad, fueron recogidas en directo por las cámaras, convirtiéndola en la verdadera protagonista de la noche. Al salir del teatro, Clara subió a un coche que la esperaba en la entrada. Mientras el vehículo avanzaba entre las luces de la ciudad, cerró los ojos y respiró hondo. La batalla más dura había terminado, y había salido victoriosa. Javier estaba destruido, Isabel desenmascarada, y ella, por fin, reconocida como la mujer fuerte que siempre fue. No había gritado ni se había rebajado. Había demostrado que la verdadera venganza es exponer al arrogante hasta que se ridiculice solo. Las portadas de los periódicos amanecieron con titulares demoledores. El rey de los diamantes destronado por su propia esposa. Clara Santillán recupera el poder. Escándalo en la alta joyería española. Las imágenes eran contundentes. Javier, abatido y rodeado por la prensa, contrastaba con la figura serena de Clara, vestida de rojo y con el collar de esmeraldas resplandeciendo. La opinión pública se volcó a su favor. Lo que antes era burla se transformó en admiración. La mujer humillada en Navidad ahora era símbolo de dignidad recuperada. Clara despertó esa mañana en su casa de Madrid, no en un hotel ni en un resort, sino en el lugar que había convertido en su fortaleza. Abrió las ventanas grandes y dejó que la luz llenara cada rincón. El jardín, que meses atrás había sido testigo de su soledad, ahora la recibía con aire fresco y esperanza. Caminó descalza sobre la hierba húmeda y se permitió sonreír. Había atravesado la oscuridad más profunda, y la claridad del día le recordaba que la tormenta había quedado atrás. El Consejo de Administración no tardó en oficializar su nombramiento como presidenta interina de la firma. La noticia sacudió al mundo empresarial. Algunos la recibieron con escepticismo, otros con entusiasmo, pero todos reconocieron que era el paso lógico después de lo ocurrido. Clara se presentó en la sede central con un vestido sobrio y una carpeta bajo el brazo. No necesitaba joyas ni discursos grandilocuentes. Su presencia bastaba. «Estoy aquí para trabajar», declaró ante los empleados y fue recibida con aplausos sinceros. Días después, convocó a una rueda de prensa para anunciar el lanzamiento de su primera línea como presidenta, Renacer. La colección, inspirada en su propia historia, reunía piezas elegantes pero cargadas de simbolismo. No eran simples adornos, sino recordatorios de que la resiliencia también podía convertirse en belleza. Colgantes con formas de alas, anillos con piedras talladas en espirales, brazaletes que evocaban fuerza. Cada diseño transmitía un mensaje. El dolor puede transformarse en poder. La crítica especializada la aplaudió sin reservas. La prensa internacional se interesó en su historia. Revistas de moda, diarios financieros y canales de televisión querían entrevistarla. Clara, sin embargo, seleccionaba cuidadosamente a quien concedía tiempo. No buscaba fama, buscaba respeto. En una entrevista televisiva declaró: «El lujo no tiene valor si no está acompañado de dignidad. Hoy no represento solo a una marca, represento a todas las mujeres que fueron subestimadas y que, aún así, se levantaron». Su frase se volvió viral, inspirando comentarios y debates en redes sociales. Julián permaneció a su lado durante todo el proceso. No intentó robarle protagonismo ni ofrecer soluciones fáciles. Estaba allí como un compañero silencioso, apoyándola en cada decisión. Una noche, tras una larga jornada de trabajo,
La invitó a cenar en un restaurante elegante de Madrid. Entre copas de vino y risas compartidas, Clara comprendió que lo que había comenzado como una alianza estratégica se había convertido en algo más profundo. Julián no veía en ella a la mujer traicionada, sino a la mujer poderosa que había renacido. El romance entre ellos se fue gestando de manera natural, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada al mundo. Clara lo permitió porque entendió que no era un reemplazo de Javier, sino un capítulo nuevo en su vida. Julián le ofrecía calma, respeto y un futuro sin cadenas. Una madrugada, mientras paseaban por el jardín iluminado por faroles, él le tomó la mano y le dijo: «No necesito prometerte nada grandioso, solo estar a tu lado en cada decisión que tomes». Y Clara aceptó, con una sonrisa que lo decía todo. Javier, en cambio, desapareció de la vida pública. Su nombre se asoció para siempre al escándalo, y ningún socio quiso volver a trabajar con él. Isabel huyó al extranjero, intentando reconstruir su imagen en otro lugar, aunque el fantasma de su ridiculización la perseguía. Nadie volvió a hablar de ellos con admiración. Clara comprendió entonces que no había necesitado destruirlos. Se destruyeron solos, y ella solo les había mostrado un espejo frente a la sociedad. El lanzamiento de Renacer fue un éxito arrollador. El evento se celebró en un hotel boutique en la costa, con invitados internacionales y una atmósfera íntima y elegante. Clara apareció con un vestido blanco, sencillo pero impecable, transmitiendo serenidad. La prensa no dejaba de fotografiarla, pero ella no buscaba brillar, buscaba transmitir un mensaje. «Hoy comienza una nueva etapa», dijo al inaugurar la pasarela. El público se levantó en un aplauso que no era solo para las joyas, sino para la mujer que había demostrado que se podía caer y volver a levantarse. Esa noche, al salir del evento, Clara subió a un Rolls Royce negro junto a Julián. Las cámaras capturaban cada instante, pero ella ya no se sentía observada con juicio, sino con admiración. Se acomodó en el asiento, tomó la mano de Julián y miró hacia las luces de la ciudad. Sonrió con calma, recordando las palabras que había escrito en su cuaderno meses atrás. «Nunca fui solo la esposa», pensó. «Siempre fui la dueña de mi propia historia». Y ahora, por fin, el mundo lo sabía. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentarte cara a cara, en público, con la persona que más te humilló? ¿O preferirías vengarte en silencio, lejos de los ojos del mundo? ¿Crees que esta historia fue sorprendente? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando un marido apareció en el cumpleaños de su esposa, de la mano de su amante, y frente a toda su familia. Nadie imaginaba lo que ella estaba a punto de hacer, y lo que ocurrió después cambió esa noche para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi marido apareció con su amante en mi cumpleaños, pero cuando mi familia. Porque el final es imposible de olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.